Bien, muy buenos días, mis hermanos queridos. Este va a ser una transmisión un tanto especial, ya que estamos estudiando con un grupo de hermanos, literalmente todos ellos nuevos prácticamente en la fe, y justamente quería hacer este video para que puedan tenerlo, ya que estamos nosotros haciendo lo que llamamos un discipulado bíblico, ¿no? Y tenemos, por la gracia de Dios, ya frutos de ese trabajo que se está haciendo dentro de la Iglesia Cristiana Bíblica y Misionera. Este domingo, si así Dios lo permite, ya hay un hermano que ha tomado el compromiso y tiene la plena convicción de que se va a bautizar. Y eso realmente es una alegría para todos nosotros. Entonces, aprovechando esta situación tan especial y tan linda, ¿no?, que sucede dentro de una congregación, estábamos comenzando a estudiar lo que es, por ejemplo, el bautismo, ¿no? Algo que lamentablemente se ha distorsionado muchísimo, ¿no? Y se ha dejado incluso de ver como algo tan sagrado, porque es una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo ha dado para la iglesia de Cristo, ¿no? Es algo realmente espiritual que sucede, algo sagrado, pero lamentablemente el enemigo natural de todos los cristianos se ha encargado de desvirtuar todo este tipo de ordenanza, ¿no? Y ha metido diferentes tipos de enseñanzas que aparentemente no tienen ninguna malintención, o podríamos decir aparentemente no son dañinas, ¿no?, para el cuerpo de Cristo. Pero cuando comenzamos nosotros a analizar más profundamente todas estas enseñanzas heréticas, nos damos cuenta de que realmente están blasfemando, están teniendo en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, como para ir hablando algo, tenemos nosotros a, bueno, los conocidos amigos católicos apostólicos romanos. Ellos suelen bautizar a los infantes, ¿no? De muy bebé lo bautizan, y el bautismo que ellos practican es conocido como aspersión y no como inmersión. O sea, le echan un poquito de agua en la frente y lo declaran ya hijos de Dios, o sea, salvos. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que ese tipo de práctica no se ha hecho a lo largo de la historia cristiana. No encontramos un solo caso de infantes o bebés bautizados. Por lo tanto, podríamos nosotros, a la luz de la Biblia, descartar por completo lo que es el bautismo de bebé, y mucho menos por aspersión, ¿no? Que vuelvo a repetir, es echar un poquito de agua en la frente y nada más. El verdadero bautismo es justamente por inmersión, ¿no? Cuando el cuerpo completo se sumerge en todo el líquido que es el agua. Otra, por ejemplo, de las herejías que actualmente se están practicando y que se defienden a capa y espada es, por ejemplo, decir que el bautismo salva. Y eso no es verdad, si bien es algo muy importante como vamos a estudiar en este tiempo, pero no es el mecanismo que Dios ha utilizado para que el ser humano proceda a la salvación, ¿no? Mire usted y razone un poco. Si decimos nosotros que el agua es para limpiar nuestros pecados, para purificar nuestros pecados, para salvación, entonces estamos considerando que el agua, el bautismo, el agua es quien nos salva, y el agua es quien limpia nuestro pecado. Y eso va en contra de las Sagradas Escrituras, porque nuestro Salvador no es un líquido,
no es algo creado, sino más bien es Dios mismo hecho hombre quien nos ha salvado a nosotros. No sé si se dan cuenta la tremenda herejía que se enseña cuando dice que el agua es quien nos salva, ¿no? Y cuando dicen que el agua nos limpia de todo pecado, también es una herejía. Y estamos teniendo en poco la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque el que nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, justamente es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no un líquido como es el agua. Y ustedes pueden observar, y hay muchas otras cosas más que se practican, que no vamos a hablar de esto ahora, pero más o menos quería tocar estos dos ejemplos antibíblicos de cómo lamentablemente se malinterpreta lo que es el bautismo, ¿no? Hermanos queridos, entonces vamos a estudiar un poquitito, pero realmente puede ser no muy largo el video, para que mis hermanos en general puedan estar comprendiendo lo que es esta ordenanza, ¿no? Recuerden que es una ordenanza, el bautismo, algo que el Señor ha dejado establecido para la iglesia de Cristo, ¿no? Eh, bueno, este escrito dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento el bautismo está siempre vinculado con la salvación. Esto quiere decir, esto no quiere decir que es la salvación, sino que está vinculado con la salvación. En la Gran Comisión se nos ordena hacer discípulos y luego bautizarlo. ¿Mm? Y eso es justamente lo que estamos procurando hacer, tanto con los amigos, los vecinos y hermanos de Barrio San Javier, como también aquellos otros hermanos que estamos estudiando los días miércoles, vía llamada virtual, WhatsApp, ¿no? Y gracias a Dios que están creciendo, están conociendo más de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, mi hermano querido, por tanto, cada cristiano debe anhelar ser obediente a todas las ordenanzas dadas por Dios en su palabra. Y acá preste atención que son ordenanzas dadas por Dios, no por una iglesia, no por un pastor, no por un sacerdote, sino estas son ordenanzas dadas directamente por Dios, ¿no? ¿Y cuál es nuestra obligación como hijo de Dios? Bueno, justamente la de obedecer, ser obediente a estas ordenanzas, ¿no? Primero hay que entender que para bautizarse tenemos que comprender nosotros que de qué hemos sido salvados, de qué hemos sido regenerados, y una vez que tenemos nosotros esa plena convicción de que hemos nacido en Cristo Jesús, ahora sí tomamos nosotros por obediencia y por amor esta ordenanza del bautismo, comprendiendo todo esto, ¿no? Un bebé, por ejemplo, un infante, no tiene noción de por qué le han hecho ese bautismo tipo aspersión, ¿no? Mateo 28. Esto ya vayan ustedes anotando estos versículos. Mateo 28, versículo 19 al 20, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí vemos nosotros entonces claramente la ordenanza de parte del Señor Jesucristo que nos dice: id y haced discípulos y a todas las naciones, y luego bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bíblica que nos ha dejado el mismo Señor Jesucristo. Y eso es justamente lo que pretendemos nosotros hacer acá por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Punto 1, ¿sí? El significado del bautismo. El significado del bautismo. Siendo que el bautismo a menudo es tan mal entendido en estos días, es muy importante que cada creyente tenga un entendimiento claro de su significado. ¿Y por qué los cristianos practicamos el bautismo por
inmersión. Grabes esa palabra, inmersión. Punto A o inciso A, ¿no? Como expresado en la palabra bautizar. Y abajo escribimos un paréntesis. De acuerdo a la mayor parte de las escrituras del bautismo en agua, es un primer paso muy importante para seguir a Jesús como Señor. Vaya prestando atención porque nosotros consideramos que es algo importante, sí, el bautismo, pero volvemos a repetir, no es que sea para salvación o que salve el bautismo, ¿no? Lucas 3:21 dice lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y los que profesaban su nombre siguieron su ejemplo como prueba de que sus corazones habían cambiado. Acá hay cosas que hay que entender. Obedecemos nosotros por amor a la ordenanza de Jesucristo de bautizarnos, y también comprendemos nosotros que queremos dar una prueba visible a nuestros hermanos de que nuestros corazones han cambiado. Ya vamos a leer unos versículos más adelante donde dice justamente en Romanos capítulo 6 que hemos resucitado para vida nueva o para nueva vida. Hechos 19:5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo es importante y todo cristiano debe ser bautizado. De ninguna manera se debe disminuir su importancia, pero no es lo que salva, sino que es una señal de alianza, una declaración pública que identifica al cristiano con la persona de Cristo. El bautismo, hermano querido, es un símbolo. Esto simboliza la identificación con su muerte, sepultura y resurrección. Pero la justificación, o sea, la salvación, es por la fe en Cristo Jesús, no por fe en el bautismo en agua. Y ese es un gran error que lamentablemente hoy muchos están practicando al decir que, como venimos hablando, el bautismo salva. Y no es así. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5 dice: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es el simbolismo, eso es lo que significa simbólicamente cuando el cristiano que ha creído en el Señor procede a obedecer a esta ordenanza que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Somos nosotros, juntamente con Cristo, bautizados en su muerte de manera simbólica. Cuando nos sumergimos en el agua, simbólicamente somos bautizados en su muerte. ¿Sí? Y luego, por supuesto, mediante ese bautismo, cuando salimos del agua, simbolizamos la resurrección junto con Cristo. Y eso también es lo que venimos diciendo, que es para tener un corazón nuevo, un corazón regenerado. O sea, damos fe pública de que nos comprometemos nosotros a tener ese corazón limpio, como dice acá, para que andemos en nueva vida. Tanto la palabra sepultados, como leemos acá en el versículo 4, como plantados en el versículo 5, indican localización debajo o en el interior de la tierra,
De la misma forma, el bautismo en agua es la acción de sumergirse en agua o de ser plantado debajo del agua. Eso es lo que simboliza. No se preocupen por ahí si no comprenden bien todo lo que estoy diciendo acá en el video, pero ya cuando tengamos la clase presencial, lo vamos a explicar con algunos ejemplos. Yo aquí estoy dando tips directamente lo que enseña esto, como para que usted vaya teniendo, ¿no?, un poco de este conocimiento. Hermano querido, cuando uno ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, siente deseo de testificar debido a nuestra fe encontrada en Cristo. Y esto es una de las pruebas claras que sucede dentro del nuevo cristiano nacido de nuevo. Tiene esa necesidad de testificar a todo el mundo lo que Cristo ha hecho en su vida. Quiere dar testimonio. Y una de las maneras para expresar justamente que ahora uno es un creyente salvado por la sangre preciosa de Cristo es justamente obedeciendo a la ordenanza del bautismo. Qué mejor, oportunidad de dar testimonio tanto a mis hermanos de la iglesia como, por ejemplo, a nuestros familiares que quizás no conozcan a Cristo, ¿no? Es un evento, es un momento en que podemos invitar a muchas personas, le decimos, mira, yo este domingo me voy a bautizar, quisiera que estés presente, y puede ser un lindo momento también, por supuesto, para poder dar ese testimonio, ¿no? Testificar de nuestra fe encontrada en Cristo Jesús. Por lo tanto, como una nueva criatura en Él, el bautismo es un primer paso en nuestro testimonio al mundo. Por eso es algo tan importante, algo tan sagrado, porque es el primer paso que damos nosotros para testificar al mundo, ¿no? Cuando una persona pasa por el batisterio, su acción expresa tres cosas. Presta atención. Uno, un testimonio personal de que él o ella ha muerto para la vida vieja y vive una vida nueva. Romanos 6:4, que hemos leído recién, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué más simboliza cuando uno entra al batisterio, ¿no?, cuando se va a bautizar? Bueno, un acto de obediencia, las claras órdenes de Dios, pero gracias a Dios, esto dice en Romanos 6:17, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis sido de corazón aquellas formas de doctrina a la cual fuisteis entregado. Punto 3, una expresión externa de una convicción interna. Presta atención, una expresión externa de una convicción interna. En este caso estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Esto es que estamos convencidos nosotros de lo que hizo el Señor Jesús en nuestra vida y de manera externa estamos expresando lo que internamente sentimos nosotros, ¿sí? En el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y somos salvos de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos bautiza y admite dentro del cuerpo espiritual de Cristo. Primera de Corintios, esto ya lo vamos a explicar más ampliamente qué queremos decir con todo esto cuando tengamos la clase presencial, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Punto 2, y ya vamos terminando con todo esto. ¿Quiénes deben de ser bautizados? ¿Quiénes deben de ser bautizados? En los primeros años de la iglesia, solo los creyentes, aquellos que realmente tienen la convicción de que han nacido de nuevo y son creyentes, ¿no?
estas personas solamente son las que deben de ser bautizadas, no cualquier persona, no porque, bueno, es algo que a mí me emociona o es algo que, bueno, quiero sacar una foto en el Facebook, no sé, pero hay muchas, quizás, motivaciones que sean incorrectas por querer bautizarse. No solamente los creyentes, aquellos que ya están demostrando realmente una fe sólida o que por lo menos están siendo discipulados, ¿no? Y ahora quieren obedecer este mandato. Bien, entonces como decíamos nosotros que en los primeros siglos solamente los creyentes eran bautizados, ¿no? En el libro de los Hechos nos ofrece un relato conciso de la primera iglesia y su crecimiento, ¿sí? Hechos 2.4, por ejemplo, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí está. Todos aquellos que reciben la palabra del Señor son discipulados y por supuesto luego ellos son bautizados, ¿sí? Hay un relato que lo vamos a leer más adelante, también en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, que habla justamente de el eunuco y Felipe, ¿no? También vemos nosotros ahí que a través de que comprende los escritos de Isaías, explicado por supuesto por Felipe, luego el etíope mismo dice que impide que no sea, que sea bautizado. Y lo bautizan en ese momento, ¿no? El bautismo de incrédulo sería sin significado. Lo que decimos, aquellas personas que se ha bautizado simplemente por emoción o porque, no sé, qué pasó en su vida, eso no tiene significado ante los ojos de Dios. Debería de tomar conciencia, debería de empezar a reflexionar un poco si realmente se ha bautizado consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Como ellos no han experimentado la muerte a la vieja vida, ni recibido la nueva vida en Cristo, el bautismo de ellos, en lugar de ser símbolo, sería una mofa. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por último, entonces leamos nosotros el punto 3, donde dice los infantes, lo que venimos diciendo, no deben ser bautizados. En ningún lugar de la Biblia encontramos la orden o la práctica del bautismo infantil. Durante los primeros 300 años, la iglesia primitiva no practicó el bautismo de infantes, como quiere que sea, cuando el emperador Constantino legalizó la religión cristiana, católica más que nada, por el edicto de Milán en el año 313, el catolicismo romano puso a un lado la Biblia e introdujo muchas prácticas antibíblicas dentro de la iglesia. Lamentablemente, después del período de la Reforma, Lutero y otros reformadores continuaron esta práctica. Es por eso que debemos usar únicamente la Biblia como nuestra norma de fe y práctica, tal como lo declara en Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, repetir la cita, segunda de Timoteo, me equivoqué, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Último punto, el bautismo es una ordenanza. Por medio de esto queremos decir que la ordenanza del bautismo fue dada para la iglesia del Nuevo Testamento como una orden para ser practicada solo por creyentes. No encontramos la práctica del bautismo fuera de la iglesia en ningún lugar de las Escrituras. Una vez que
cumplimos este primer paso de obediencia, esta alianza que hacemos con nuestro Dios, esta muestra pública de que hemos nacido a una nueva vida, damos testimonio nosotros de todo esto. Eh, una vez que sucede esto, ahora vamos a participar de otra ordenanza, en este caso la conocida como Santa Cena o la cena conmemorativa del Señor, ¿no? Ahora usted ya pertenece, vamos a decir así, dentro de lo que es la iglesia visible de Cristo, ¿no? Hermano querido, Dios nos dejó dos lecciones objetivas para que recordemos la muerte, sepultura y la resurrección de su Hijo Jesucristo. La primera es el bautismo, la segunda es la cena del Señor. En este servicio, el Señor nos dio dos ayudas visuales para mantener en nuestra mente y corazón la muerte de su Hijo, quien completó nuestra salvación. El pan quebrado habla elocuentemente del cuerpo quebrantado por manos crueles y de su muerte en la cruz por nuestros pecados. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto es lo que la iglesia cristiana practica como ordenanza directamente dada por Dios para todos los creyentes. Y hasta aquí terminamos nosotros con esta lección del discipulado bíblico en cuanto a lo que es el bautismo y luego, por supuesto, la Santa Cena o la cena conmemorativa, ¿no? No es difícil, hermano querido, de entender, solamente nos esforzamos un poco y por amor, por convicción, por querer testificar de que ahora pertenecemos nosotros a Cristo, de que realmente queremos dar honra y gloria de lo que el Señor hizo en nuestra vida, demostrando públicamente a todos nuestros hermanos y a aquellas personas que no conocen a Cristo, de que ahora hemos hecho una alianza con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Hermano querido, que el Señor les rebendiga y espero realmente que haya sido de mucha bendición.